Gracias, muy buenos días, les saludo, muchas bendiciones para todos. Alegra saludarlos en esta mañana bien especial. Quiero bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo, decirles que les amamos mucho, decirles que estamos muy felices porque Dios nos ha permitido levantarnos hoy con vida, porque Dios nos ha permitido tener hoy salud para poder venir a su presencia en el día de hoy a escuchar su preciosa palabra. Espero que esta semana que pasó haya sido una semana de mucha bendición, que haya sido una semana en gracia de Cristo Jesús haya estado sobre sus vidas. En el día de hoy el Señor nos ha permitido tener una enseñanza muy bonita y vamos a hablar acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El título del tema es Dios tiene un propósito definido para nosotros y hoy trabajaremos en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículos 11 al 13. Por lo tanto, vamos a colocar la palabra en las manos de Dios, vamos a darle gracias a Dios y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jeremías capítulo 29 versos 11 al 13. Le voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Dice: porque yo sé muy bien, leemos, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y dice: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo les oiré. Y me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis, porque me han buscado con todo vuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por esta preciosa palabra. La dejo en tu presencia, la dejo en tus manos, mi amado Dios. Te pido que hoy nos hables, Señor, que hoy nos enseñes, Dios lindo, que hable a nuestros corazones, Señor Jesús. Y te pido, Dios, que aquellas personas que están hoy conectadas, que nos están viendo, que seas tú, Dios de la gloria, dando entendimiento y abriendo, Señor, el conocimiento para que podamos entender tu preciosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra nos enseña que Dios tiene unos planes para nosotros. Y esos planes, dice el Señor, que son planes de bienestar y no de calamidad. Es decir, que el propósito de Dios no es que usted se enferme, el propósito de Dios no es que usted tenga su hogar destruido, el propósito de Dios no es que usted viva en una miseria, y el propósito de Dios es que usted tenga una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es la bendición. Amén. Dios, cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos problemas. Entonces, la situación actual por la cual tú estás viviendo, yo no la conozco. La razón por la cual Dios te permite hoy estar aquí escuchando este tema o estar mirando este tema en esta transmisión, yo tampoco la conozco, pero algo yo sí sé y tengo claro, es que Dios sí conoce su corazón, Dios conoce su situación, Dios conoce cuáles son sus problemas y Él conoce cuál es tu necesidad. Ya por eso Él quiere enseñarnos en el día de hoy que a pesar de que tú no sepas cuál es su situación y que a pesar de que tú no sepas cuál es el propósito, cuál será el mañana para ti, yo quiero decirle algo, que Dios sí lo conoce, porque Él te hizo a ti, Él es tu hacedor, Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana, Él es el mismo de ayer, por lo tanto Él no cambia para nada, ¿verdad? Y Él conoce tu necesidad y Él conoce cuál es tu futuro. Él sabe qué va a pasar mañana contigo, Él sabe qué va a pasar mañana con tu hogar, y por lo tanto el Señor nos está diciendo hoy: yo tengo unos planes perfectos para ti, yo tengo unos planes que son de bienestar, unos planes que son buenos, pero para nosotros poder disfrutar de esos planes que Él tiene para nosotros, como siempre les he enseñado, o el Señor nos enseña en su palabra, Él siempre tiene unas condiciones. Amén. Escúcheme esto: Dios es un Dios de condiciones. Lo único que Dios a nosotros nos dio gratis, yo quiero que entendamos esto y que aprendamos esto, es que lo único que Él nos dio gratis fue su salvación en la cruz del Calvario.
El resto, las situaciones que vienen, las bendiciones en esta vida, las bendiciones para mi casa, para mi hogar, para mi bienestar, para mi salud, yo tengo que poner de mi parte para poder buscarlas. ¿Y a dónde las encuentro? Las encuentro en la palabra de Dios, que es la guía que Dios tiene para nosotros. Entendamos algo, que así como un electrodoméstico cuando viene de fábrica trae un manual de instrucciones para que esos electrodomésticos se utilicen de acuerdo a su manual, y cuando yo no utilizo el manual y enciendo ese electrodoméstico, corro el riesgo de usarlo mal, por lo tanto está también en riesgo que se vaya a dañar o que no nos funcione. De la misma manera, Dios tiene un manual establecido para nosotros, y ese manual se llama la preciosa palabra de Dios, y ella es la guía, debe ser la guía de nuestro camino. El Salmo 105 dice que la Biblia es la lámpara, debe ser la lámpara a nuestros pies y debe ser la lumbrera que alumbra nuestro camino. Yo no sé si me estén extendiendo hasta ahí, amén. Si me estás entendiendo, le ruego por favor que me haga así para yo poder mirar acá que estamos entendiendo la enseñanza del día de hoy. Entonces, quizás tú sientas que estás pasando por algún problema grave, o quizás tú veas que hay una situación difícil en tu vida. Yo quiero decirte hoy que el ser humano fue hecho, fue creado para que tengamos problemas en nuestra vida. Amén. Hay una canción por ahí que dice que qué sería del mundo si todo el mundo fuera rico y no hubieran pobres. Sería un mundo desigual, porque es necesario que existan las dificultades, porque en medio de las dificultades es donde Dios prueba el corazón de la persona. Y como todos tenemos problemas, todos tenemos algo en esta vida que nos guía nuestras vidas, yo quisiera preguntarle hoy qué es lo que está guiando su vida en el día de hoy. Y la palabra guiar, los diccionarios la definen de tres maneras: la definen como mover, la definen como conducir y la definen como empujar. Entonces, como a mí me gusta hacer preguntas, yo quiero hacerles una pregunta en el día de hoy. ¿Qué es lo que está guiando tu vida hasta el día de hoy? Quizás te esté dejando guiar por un plazo que se está venciendo y que estás afanado porque no has podido cumplir con él, ¿verdad? De pronto te estés dejando guiar por una frustración que tú tienes y no has podido salir adelante debido a esa frustración. O quizás te estés dejando guiar por una decepción, por el recuerdo de alguien, por el temor. El temor es un motor que mueve mucho a la persona, y eso es bastante difícil cuando nosotros nos dejamos guiar por el temor. Entonces yo no sé cuál sea la situación que esté moviendo hoy tu vida. Tal vez sea una frustración, tal vez sea una decepción, tal vez sea un recuerdo, tal vez sea el temor, tal vez sea que presientes que algo raro o algo malo te va a pasar, etcétera, etcétera. Hay cientos, escúcheme bien, hay cientos de circunstancias que pueden estar guiando tu vida, hay cientos de circunstancias que pueden estar guiando tu matrimonio, que pueden estar guiando tus hijos, que pueden estar guiando tu empresa, que puede estar guiando las finanzas. Hay cientos de situaciones que pueden estar guiándolas, y hoy el Señor nos dice lo siguiente, dice: deja todo en las manos de Dios, porque en las mejores manos no podrán estar. El pensamiento sabio lo dice, se lo repito: deja todo en las manos de Dios, porque en mejores manos no podrán estar. Amén. Muchos hacen planes para el mañana, muchos piensan en el mañana, muchos planean cosas para el mañana y definen cosas hoy para mañana, sin tener en cuenta si mañana están vivos o no están vivos, sin tener en cuenta que Dios es el que guía mi mañana, sin tener en cuenta que Él es el dueño de mi vida, que Él es el dueño de mis pasos. Y muchas veces nosotros nos acostamos y no sabemos si nos vamos a levantar mañana. Y hay otra pregunta, la pregunta que yo le hago en el día de hoy: ¿está usted listo para acostarte hoy tranquilo? Y si te llegas a morir esta noche, ¿estás listo para encontrarte con Dios en el cielo, o de pronto para encontrarte en un lugar de tormento, como la Biblia lo dice? Amén. Y ahí es la importancia, y ahí es la razón de poder estar nosotros todos los días viviendo el día de hoy como si fuera mi último día.
Siempre hemos hablado de esto y la palabra siempre nos enseña. Si tú te levantas en el día de hoy, entrégale el día de hoy al Señor y no hagas planes para mañana, porque tú no sabes si más tarde, en media hora o en una hora, tú te vas a morir. Amén. Ok, hágame así por favor y yo podré entenderles que le estoy enseñando. Escúcheme lo que dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 14. Dice: vamos ahora aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? El Señor dice, mire, no hagas planes para mañana, porque usted no sabe qué es vuestra vida. Y la palabra dice, ciertamente vuestra vida es como una neblina que aparece, ¿verdad?, en cualquier momento, pero al mismo tiempo desaparece o se desvanece. Esa es la vida del ser humano. También la palabra me enseña que la vida o la gloria del hombre, o la vida del hombre por esta tierra es como una flor que nace en la mañana. Dios la viste bien hermosa, la coloca bien bonita, pero en la tarde los rayos del sol caen, marchitan esa flor y esa flor se murió y hasta ahí llegó. Esa es la vida del hombre y esa es la gloria del hombre. Entonces, por lo tanto, yo tengo que colocar todas las cosas en las manos de Dios, porque en mejores manos no podrán estar. Amén, hasta ahí. Dice, en un lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en vuestras soberbias, dice el Señor, y dice la palabra que toda jactancia es semejante y toda jactancia no es buena, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Lo dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versos al 14 al 17. Amén. Y esto me acuerda de algo, de una historia, de un cuento que yo he escuchado por ahí, que lo he hablado, lo he dicho algunas veces, y es que había un compadre que tenía una vaca. Y entonces el otro compadre iba a visitar al compadre de la vaca y le decía, el compadre que tenía la vaca le decía, compadrito, en la otra semana yo voy a cumplir años y voy a matar esta vaca y vamos a hacer un asado y nos la vamos a comer. Y el compadre que no era el dueño de la vaca le decía, compadre, no diga eso. Diga, compadre, si Dios quiere, la otra semana vamos a matar esta vaca y vamos a hacer un asado y nos la vamos a comer. Y el dueño de la vaca dijo, no, ¿cuál si Dios quiere? Dijo, no, es que la vaca es mía, y como la vaca es mía, entonces yo puedo disponer de la vaca. Al día siguiente se acostó a dormir el compadre dueño de su vaca, se levantó al otro día y no encontró la vaca. ¿Saben? No la encontró. Y entonces, preocupado porque se le había ido la vaca, que se iba a comer dentro de 15 días, que cumpliera años, se fue a buscar a otro compadre, y ahí sí dijo, compadre, si Dios quiere, usted no ha visto por aquí mi vaca. Amén. Entonces no podemos nosotros hacer planes para mañana. Lo que tú tienes no es tuyo, ya, la casa que tú vives no es tuya, el carro en el cual tú andas no es tuyo, la vaca que tú tienes no es tuya, es de Dios. Entonces el Señor dice, coloque todo en las manos de Dios, porque en mejores manos no podrá estar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito bien especial para cada uno de nosotros. Y el principal propósito que Dios tiene para nosotros es que nosotros entendamos una cosa, ¿ya? Y lo que nosotros debemos entender es que debemos buscar la presencia de Dios, debemos buscar el conocimiento de Dios, debemos buscar vivir una vida en santidad todos los días para Dios. La palabra dice, todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor. Amén. Así como el minero busca el oro y trabaja largos días, largas jornadas desde la mañana hasta la tarde, y llega la tarde y apenas tiene unas cuantas pintas de oro, unas cuantas gramos de oro, y el día se la ha pasado escudriñando la tierra y lavando la arena y lavando la piedra para buscar oro. El Señor dice, busquen mi presencia de la misma manera. Así como ese minero busca
el oro, busca su ganancia, busca cómo obtener un recurso. De esa misma manera el Señor dice, busquen mi presencia todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, porque solamente en mi presencia podréis vivir bien. Amén. El libro de Josué dice, medite de día y de noche en mi palabra y colóquela por obra. Y cuando tú medites de día y de noche en la palabra del Señor, cuando tú coloques por obra la palabra del Señor, entonces el mismo Señor dice, y todo lo que haga te saldrá bien. Todo lo que haga te saldrá bien. Cuando yo medito de día y de noche en la palabra, cuando yo vivo en la palabra, cuando yo escudriño la palabra y cuando yo asumo que la palabra es la guía de mi vida, ahí es donde está el éxito de nuestras vidas. Amén. Cuando el hombre coge a Dios o coloca a Dios o toma a Dios como una religión, ¿verdad? Y sigue una cantidad de tradiciones que son solamente terrenales, está en problemas con Dios, así diga que cree en Dios. Creer en Dios no es solamente decir Dios existe, yo sé que Dios es bueno, yo sé que hay un Dios justo. Creer en Dios implica creerle a la palabra y vivir la palabra, hacer de la palabra mi estilo de vida. Y yo le hago una pregunta, ¿quieres ser bendecido? ¿Quiere que esos planes que Dios tiene para ti se hagan realidad? Esos planes de bienestar, esos planes de bien y esos planes no de mal, sino de bien para ti, se hagan realidad en su vida. Yo quiero decirle algo. El Salmo capítulo 37, versículo 4 dice lo siguiente, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de vuestro corazón. Amén. ¿Cuántas veces oramos? Les pregunto. Y oramos y pedimos y hacemos una cosa y hacemos otra cosa, y a la última la persona termina decepcionada porque no encontró la respuesta, no vio la respuesta a sus situaciones o a sus peticiones, y la vía más fácil es decir, Dios como que no me quiere, Dios como que no existe, Dios como que me abandonó. El Señor tiene unas condiciones. Él dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en su palabra, y Él te concederá las peticiones de vuestro corazón. Amén. Amén. Escúchame esto, la vida sin Cristo es un baile. La vida sin Cristo es como un carrusel. Unos días está arriba, otros días está abajo. Cuando el hombre vive sin Cristo y cuando le salen las cosas bien, ese día es un día bendecido para él. Pero cuando no le salen bien las cosas, entonces no es un día bendecido para él. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido que Dios prueba el corazón de los hombres para saber qué hay allá dentro de su corazón en las buenas y qué hay allá dentro de su corazón en las malas. ¿Ya? La vida sin Cristo Jesús es como un juego de cartas. Le toca jugar la partida con la carta que el tallador le dé. No puede decir cámbienme la carta, no. Esa es la vida sin Cristo Jesús. Entonces a nosotros el Señor nos dice, no te preocupes, porque yo tengo planes de bien, tengo planes de bienestar para ti, tengo bendiciones grandes para ti, pero también tengo unas condiciones para ti, y esas condiciones es que debes de buscarme a mí como se busca el oro. Con todas las fuerzas, con todo el corazón. El Señor dice, yo te doy, pero también tú tienes que poner de tu parte y tienes que darme a mí santidad. Tienes que darme a mí rectitud. Tienes que darme a mí transparencia. Tienes que ser una persona correcta. Tienes que ser una persona íntegra. Mucha gente habla de integridad, pero no hay integridad. Engañándose ellos mismos, porque yo mismo no me puedo engañar y mucho menos yo puedo engañar a Dios. Por eso el Señor dice, escudriña mi palabra, porque ahí encontrarás la verdad. Y cuando yo escudriño la palabra de Dios, el Señor mismo me confronta. Y estamos los dos cara a cara. Y el Dios que conoce los pensamientos del hombre, el Dios que conoce las intenciones del corazón de los hombres, ese Dios me dice, hijo, yo quiero bendecirte, corrige tu camino, haga lo que yo quiero que tú hagas si quieres ser una persona bendecida. ¿Cuántos
están conmigo. Para que esta voluntad de Dios se haga realidad en mi vida, escúcheme bien esto, mi fe debe ser probada. ¿Qué debe ser probada? Diga mi fe. Cuando yo digo creer en Dios, el Señor dice, voy a mirar a ver si verdaderamente este hombre o esta mujer cree en mí, y Él prueba el corazón de los hombres. ¿Y cómo prueba el corazón de los hombres? Colocándolo a pasar por situaciones difíciles en este trajinar en esta tierra. Amén. La vida está llena de pruebas. Dios prueba una y otra vez el carácter, Dios prueba una y otra vez la fe, Dios prueba una y otra vez la obediencia, Dios prueba una y otra vez la integridad y prueba la lealtad del ser humano hacia su palabra, y Dios prueba nuestro andar día a día. Y estos términos de tribulaciones, tentaciones, refinaciones, purificaciones, estos términos, pruebas, el Señor las repite en la Biblia. Está escrita esa palabra: tribulación, tentación, refinación, prueba e integridad. Entonces, cuando Él lo coloca ahí y cuando Él nos prueba el corazón a nosotros, es porque Él quiere que usted y yo seamos unas personas íntegras. Amén. Y yo vuelvo nuevamente a lo mismo. ¿Por qué los hogares no funcionan? ¿Por qué las familias de la tierra, del 90% de los hogares de esta tierra, están destruidos? El 10% de los hogares que quedan están que se destruyen, y sin embargo la gente habla de integridad. Cuando no hay integridad en el corazón de una persona, cuando no hay esa confianza, cuando no hay esa transparencia en una pareja, difícilmente va a funcionar un hogar, y los hogares van a ser hogares de apariencia. Amén. Lo digo porque ese era mi hogar. Yo vivía de apariencia. Yo de la puerta de la calle para afuera agarraba de la mano a mi esposa, ¿verdad? Y todo el mundo decía, y en mi condición, en el trabajo en que yo tenía, la gente decía, ve qué bonito el hogar que tiene el sargento, y admiraban nuestro hogar, pero la verdad era otra, porque vivíamos un hogar de apariencia. Y de las puertas de la casa hacia adentro ya no era una apariencia, allá se vivía la realidad. Allá era donde ya salían a flote los problemas, donde salía a flote todas las cosas, y no podíamos vivir la vida como era. ¿Por qué? Porque se vive una vida de hipocresía. De la misma manera Dios dice, yo necesito probar tu corazón. De la misma manera Dios dice, yo quiero tener una relación contigo, pero yo no quiero relaciones de hipocresía. Yo quiero relaciones sinceras, porque cuando tú y Dios tienen una relación sincera, ahí es donde Dios manifiesta su gloria, ahí es donde Dios bendice a las familias. ¿Cuántos dicen amén? Dios probó el corazón de Abraham. Yo no sé cuántos han escuchado la historia de Abraham, pero Dios probó el corazón de Abraham. Dice el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga probar. Dios probó el corazón de Abraham. ¿Y cómo lo probó? Dios le dijo, Abraham le dijo, aquí estoy, heme aquí. Y Dios le dijo en el versículo 2 del capítulo 22, le dijo, el Señor a Abraham le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda petición que le hizo Dios a Abraham. Le había prometido un hijo al viejito. Tenía 100 años de edad Abraham. Y después de esperar 25 años, porque la promesa se la dio a los 75 años, y a los 100 años le nació el hijo Abraham. Ahora 10 años más o menos después, se cree que Isaac tenía unos 12 años tal vez en ese momento, y 10 años después, 12 años después, el Señor le dice, venga y mátelo y entréguemelo.
¿Usted qué haría si Dios le dijera, entrégueme su hijo y venga y sacrifíquelo? Amén. No podemos tomar las cosas literales o naturalmente hablando. Dios, aquí es claro en la palabra cuando Dios dice, a tu único hijo al que tú amas. Amén. Muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero en nuestro corazón hay cosas que amamos más que a Dios. Cuando yo amo a Dios, para mí Dios debe ser el primer puesto en mi vida, así venga el mismo presidente de la República, ¿verdad? Hacerme a mí cambiar de parecer, hacerme a mí cambiar mi manera de pensar, yo no puedo aceptar eso porque Dios para mí es lo primero en mi vida. Porque ese presidente un día va a tener que ir a rendirle cuentas a Dios. El científico un día va a tener que ir a rendirle cuentas a Dios. El filósofo un día va a tener que ir a rendirle cuentas a Dios. La ciencia va a tener que un día, aquellos que estudian a Dios mediante la ciencia y sacan cualquier cantidad de argumentos y de filosofías y de enseñanzas basadas en Dios, un día van a tener que ir a rendirle cuentas a Dios. Por lo tanto, el Señor dice, no le crea, créame a mí. Porque ese científico, ese filósofo, ese médico, ese doctor, ese lo que sea, ese profesional, es un ser humano y es un ser mortal que hoy en día está vivo y mañana puede estar muerto. Igual tiene que rendirle cuentas a Dios, pero Dios vive ayer, vive hoy y vive para siempre. Y ¿cuántos dicen amén? Es hermoso. El Señor le dice, ve y ofrécelo. Sin embargo, Dios quería probar el corazón de Abraham y sin embargo Abraham le dio, perdóneme el término, le dio a Dios, le respondió de la manera que debería ser. Dios dijo, listo, voy a probar a Abraham. Abraham dijo, listo, me voy a dejar probar, y se fue para el monte, se llevó al muchachito, armó un altar, el altar bíblico, no es ese altar que nos enseñaron a nosotros, no, el altar bíblico era como una paredilla en piedras. Aquí en la parte de abajo se colocaba un poco de leña, y así como si usted fuera a hacer un asado, vamos a hablar en términos pues colegiales, como si usted fuera a hacer un asado, preparaba la leña, preparaba todo, le prendía fuego y luego colocaba encima el holocausto. Ese es el altar bíblico. Entonces Abraham hizo eso y fue, y cuando ya iba a matar el muchachito, entonces Dios le dijo a Abraham, no lo hagas porque yo ya sé que tú me amas verdaderamente a mí. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas hay allá en nuestro corazón que nos están quitando ese primer puesto de Dios? Yo vuelvo y le hago esa pregunta. Yo no me lo diga a mí, dígaselo usted mismo, porque el corazón suyo lo conoce usted mismo y Dios lo conoce. Yo no puedo engañarme yo mismo. Yo a mi esposa le puedo decir mentiras, yo a mi familia le puedo decir mentiras, yo a la iglesia le puedo decir mentiras, pero yo mismo no me puedo mentir, ni a Dios le puedo mentir. Amén, hasta ahí, es ahí donde está la importancia y la razón de tener que vivir o que debamos de vivir una vida recta delante de Dios, porque a Él no lo podemos engañar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios probó a Abraham, Dios probó a Jacob, ¿ya? Dios probó a José, Dios probó Dios probó a Daniel. Acordémonos un momentico de la historia de Daniel. Daniel era un muchacho aproximadamente de 16 años cuando fue llevado a la tierra de los caldeos cautivo en Babilonia, y sin embargo el rey Nabucodonosor tenía unas órdenes y ordenó hacer una estatua grandísima, aproximadamente de 36 metros de altura por 8 metros de ancha, y sacó un decreto en el cual todo el mundo tenía que postrarse delante de esa estatua y adorarla y rendirle culto. Y Daniel no quiso hacerlo, y como Daniel no quiso hacerlo, el rey tomó la determinación de echar a Daniel en el pozo de los leones. Pero escúcheme esto, Daniel tenía claro en quién había él puesto su confianza. Y él dijo, rey, perdóneme, pero yo no puedo hacer esto porque yo creo en un Dios poderoso que está en el cielo, al cual tú un día vas a tener que rendirle cuentas. Si usted quiere echarme en el pozo de los leones, tenga presente de que yo voy
pero también tenga presente de que Dios cerrará la boca de los leones y me librará. Amén. Y efectivamente eso sucedió. Daniel fue echado al foso de los leones y los leones al otro día los encontraron con la boca cerrada, porque Dios mismo había cerrado la boca de los leones para que no le hicieran daño a su amado Daniel. ¿Cuántos amados de Dios me están escuchando en el día de hoy? Dios te dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Simplemente entienda lo siguiente: que yo tengo unos planes para ti, yo tengo unas metas para ti, yo conozco el futuro, y el futuro que yo tengo para ti no será un futuro de maldición, sino un futuro de bendiciones. ¿Cuántos están conmigo? Los primeros en ser probados y Eva, pero ellos sí perdieron el año, como se dice popularmente, cayeron en el error. Adán y Eva, en la primer pareja de seres humanos que Dios colocó en el huerto, a cuidar el huerto, cayeron en la tentación, pecaron y por lo tanto fueron destituidos del huerto del Edén. El rey David fue probado y cayó también con una mujer llamada Betsabé, que cometió adulterio, y también fue probado el rey David y cayó. Aquí hay una pregunta o una reflexión que debemos hacer en el día de hoy. Ya estoy terminando. Y es que las pruebas no son para unas solas personas, las pruebas son para todo el mundo. Y yo siempre he dicho algo: escúcheme esto y recíbame este consejo y acéptelo de esta manera. Gloria a Dios por las pruebas. Si no hubiese sido por los problemas, si no hubiese sido por las pruebas, por las dificultades que yo pasé en mi matrimonio se hubiera dañado completamente. Y Dios utilizó esas pruebas, Dios utilizó esos problemas para poder nosotros volvernos a Dios y restaurar nuevamente nuestro camino delante de Dios. Cuando usted y yo venimos a Dios, reconocemos nuestros errores, Dios perdona nuestro pecado y bien vendrá, dice la palabra, sobre nosotros tiempos de refrigerio. Lo dice la Biblia en el capítulo de los Hechos, el capítulo 3 de los Hechos, versículo 19, dice: arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados y vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de bendición, tiempos de restauración, tiempos de una vida nueva, tiempos de una vida diferente. Para Dios no hay imposible. Estás enfermo, Dios te puede sanar. Estás en problemas, Dios te puede solucionar los problemas. Tu hogar está destruido, Dios te lo puede restaurar. Pero Dios dice: tienes que buscarme con un corazón sincero, así, de la misma manera como el minero busca el oro, así tienes que buscarme a mí de día y de noche y buscar mi presencia. Buscar de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice: el Espíritu Santo te enseñará y el Espíritu Santo te guiará y te recordará, y Él será el que guíe de aquí en adelante tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El carácter del cristiano se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. Las pruebas son un proceso normal. Yo le decía a alguien, ahora qué día, las pruebas son normales, simplemente que nosotros, como hombres y mujeres de Dios que somos, como conocedores de la palabra del Señor, debemos de entender que si yo coloco en las manos de Dios mi situación, Dios será el que tome el control de las cosas y me dé a mí las fuerzas necesarias para enfrentar la prueba que venga a mi vida, no importa cuál sea la prueba. Amén. Concluyo con esto. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Dios y cuando nosotros hemos decidido decirle a Dios que lo amamos, ya Él prueba nuestros corazones. Él nos observa a nosotros constantemente, a ver de qué material estamos hechos, a ver cómo reaccionamos en medio de los problemas, a ver cómo reaccionamos en medio de los éxitos. En ocasiones Dios se aleja, escúcheme esto, Dios se aleja en ocasiones de las oraciones de las personas, y Él lo hace intencionalmente. Amén, entendamos eso. Él intencionalmente
se aleja de las personas y las deja solas un momento, a ver cuál es su reacción, a ver qué hacen. Y ese evento sucedió, para tener el sustento bíblico, sucedió en el libro de las Crónicas. El rey Ezequías, dice la palabra, que fue un rey que hizo las cosas buenas delante de Dios. Y de las cosas buenas primeras que hizo delante de Dios fue que mandó a quitar toda la idolatría de la nación de Israel. Y mandó a destruir todos los ídolos. Y convocó al pueblo y les enseñó al pueblo y les exigió al pueblo que tenían que adorar verdaderamente al Dios de los cielos, que no podían estar adorando o venerando ningún otro tipo de Dios. De las cosas buenas, dice la palabra, que hizo lo recto delante de Dios. Y como hizo lo recto delante de Dios, Dios le dio muchísima bendición a Ezequías. Y cuando un rey era bendecido, era bendecida la nación entera. Amén. Escúcheme esto, varón cabeza de familia que me está escuchando hoy. Tú eres el sacerdote de la casa. Tú eres el encargado de formar tus hijos bajo el principio de Dios. Tú eres el encargado de enseñarle a tu esposa las cosas de Dios y de guiar esa barca que Dios te entregó en tus manos. Esa barca es tu hogar. Dios se la encarga al hombre, y el hombre, dice la palabra, que en el Nuevo Testamento el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Y cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote es enseñar. Dígale a la persona que está a su lado, enseñar. Ya, es enseñar. Escuche esto, enseñar es una cosa. Amén. Enseñar es un arte, es un don bien hermoso que Dios le da. No todo el mundo es maestro, y Dios nos hizo a nosotros maestros de la palabra para enseñar la palabra. Y cuando el hombre enseña la palabra y guía a sus hijos por la palabra y guía a su hogar por la palabra, Dios le bendecirá grandemente, y por lo tanto la familia también será bendecida. Cuando un hombre peca, cuando un hombre vive en pecado, cuando un hombre vive en desórdenes sexuales, vive haciendo de todo, la maldición entra también por la cabeza, y los que llevan del bulto, perdónenme el término, también son sus hijos y la esposa, y todos los que vienen detrás de él tendrán las consecuencias también debidas por causa del pecado. Amén. El Señor dice hoy, te dice lo siguiente: yo coloco delante de ti el bien y el mal. Si decides hacer el bien, serás bendecido. Bendito serás al entrar, serás bendito al salir, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serán benditos tus hijos, será bendita tu empresa. El Señor te dice, si tú decides hacer el bien y si decides oír atentamente a mi palabra y colocarla por obra, serás bendito en todas partes y en todo lo que hagas, lo dice la palabra. Pero también dice, si decides hacer el mal, también serás maldito. Maldito serás en el campo, maldito en la ciudad, maldito en todo lo que emprendas. Todo lo que hagas te saldrá mal. Funcionará unos días, después se caerá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, el año 2020, hoy 12 de julio, se ha cumplido al pie de la letra, y de aquí en adelante se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Mi pregunta es, ¿qué quieres ser? ¿Bendecido o quieres estar sufriendo en la vida de aquí en adelante? Amén. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bienestar y no de mal para ti. Si hoy tú eres una persona que no ha reconocido verdaderamente a Cristo en su vida y en su corazón, yo te invito, ahí donde estás, a que inclines tu rostro y que con todo su corazón, escúcheme esto, acuérdese cuando usted le dijo sí a su esposa o le dijo sí al que hoy en día es su esposo. ¿De dónde le salieron ese sí? Le salió de allá adentro, ¿cierto que sí? Porque salió de allá, de lo más profundo del corazón de la persona. Aceptó a esa otra persona para que hiciera parte de su vida. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios dice, acépteme de la misma manera para que yo haga parte de su vida y las cosas serán diferentes. Yo te invito a que ahí donde estás, incline tus rostros y hagas conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, en este día yo reconozco que sin ti no soy nada, no soy nadie, no seré nadie. Yo te pido que me perdones mi pecado, porque he vivido una vida de apariencia,
porque mi hogar ha sido de apariencia, porque no he sido esa persona ejemplo delante de mis hijos, porque no he sido esa persona ejemplo delante de mis vecinos, delante de la gente. Señor, perdóneme, dígale, pero allá con dolor en su corazón, dígale, perdóneme, yo reconozco que he fallado contra ti, yo reconozco que he pecado contra ti, estoy viviendo en fornicación, Señor, no me he querido casar y eso es pecado, Señor. Dígale, Dios, perdóneme, y coloca en mi corazón, Señor, coloca en mi pareja el deseo también de que se quiera casar, porque yo quiero arreglar contigo, Señor, mi situación. Yo no me quiero ir para el infierno, dígale, Dios, no quiero hacerlo, porque tu palabra lo dice, que no heredará el reino de los cielos ni el adúltero, ni el fornicario, ni el borracho, ni el mentiroso. Señor, perdóneme si yo en algún momento no he sido justo, no he sido transparente contigo, Dios. Perdóneme en el nombre de Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, dígale, lávame con tu sangre preciosa. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente sanador y salvador de mi vida y de mi alma y de mi hogar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por las personas que hicieron esta oración. Yo les bendigo, les deseo las mejores bendiciones. Te pido que los bendigas grandemente, Señor. A partir de hoy yo sé que serán personas diferentes, Dios de la gloria. Y esta enseñanza, Señor, que se ha hecho en el día de hoy, yo te pido, Papito Dios, que haya quedado escrita ya en el corazón de cada una de las personas y que no se olvide nunca jamás de que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el dador de la bendición, que sin ti nada somos, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendice grandemente a cada una de las familias que están conectadas en las diferentes países, Señor. Bendícelos allá en México, en España, Señor, en Guatemala, de allá donde nos ven, Señor, bendícelos grandemente, poderoso. En el Perú, Señor, bendice grandemente a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, me alegra haberlos saludado nuevamente. Los dejo. Está haciendo un poquito de calor aquí donde estamos. Les bendigo grandemente. Yo espero que esta enseñanza haya sido una enseñanza poderosa. Que esta semana que viene sea una semana de mucha bendición para todos. Que Dios abra esas ventanas de los cielos poderosamente y derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunden. Les bendigo, saludes como siempre de mi esposita. Muchas gracias y estamos en contacto. No se le olvide dale el link, dale seguir a la página. Acuérdese que tenemos que llenar las naciones enteras del Evangelio de Cristo Jesús. Y así como siempre lo hemos dicho, la internet está llena de basura, de pornografía y de todo. Saquemos eso a un lado y coloquemos palabra de Dios, palabra de vida para todos. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima. Ahí en el transcurso de la semana vamos subiendo los postes. No se les olvide darle link y chao, chao. Muchas bendiciones para todos.